Gases. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que los padecen? Los gases, sí, hay parte de los gases que nosotros producimos dentro del cuerpo, pero una de las mayores fuentes de gases es lo que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros comemos muchas veces no es que tenga gases, es que nuestra forma de masticarlo nos hace tragar gases mientras los comemos. Por eso tenemos dos tipos de enfermedad debido a los gases. Tenemos por arriba, nosotros tenemos la boca, tenemos el esófago y luego tenemos el estómago. Y aquí vamos a establecer la primera frontera. Ponemos aquí boca, estómago, con acento, con tilde, mejor dicho. Nosotros ahí ya tenemos una primera división anatómica, lo que llega hasta el píloro, que es la salida del estómago. Ahí solo puede aparecer gas por fuera o en el estómago. ¿Cuándo metemos mucho gas? Por ejemplo, cuando comemos verduras. Sobre todo las verduras crudas. El hit parade de los gases comidos, la lechuga, mastican, los trozos son muy grandes, mete uno mucho gas, sobre todo si está dando la lengua hablando mientras come y por lo tanto traga muchísimo gas. Ese es un problema. También meten mucho gas las bebidas gaseosas. Y hay mucha gente que come con bebidas gaseosas, que son profundamente hidrófobos, no quieren comer con agua y comen o con gaseosa o con refrescos carbonatados. Eso mete una tonelada de gases para el cuerpo. Luego sí, hay gente que tiene úlceras en el estómago y que esa propia úlcera por la inflamación de la pared puede liberar un poco de gas. Pero bueno, de todas maneras no es muy importante. ¿Qué tenemos de problema? Que esos gases no suelen ir para abajo, tienden a salir por la boca. ¿En forma de qué? En forma de eructos. Y eructos es con C, no con P, aunque la erupción de los volcanes sí que es con P, pero el eructo, el aire expelido por la boca, es con C, acuérdense. Nosotros llegamos hasta el píloro, ya tenemos o no gases ahí, pero nosotros todavía tenemos tubito para rato. Tenemos toda la parte del intestino delgado, que es un tubo, como ya saben, de 7 metros, 6-7 metros, que conseguimos con él toda la parte de la absorción de los nutrientes. Y luego, cruzado con el intestino delgado, tenemos el intestino grueso, que está lleno de austras y que desemboca en el ano. En todos estos metros de intestino podemos heredar gases que nos han venido por aquí, que han superado el píloro. Por eso la aerofagia, que son los gases en el estómago, se puede convertir en meteorismo, que son los gases en el intestino. Si no, tenemos el problema de que el meteorismo lo podemos generar aquí. ¿Por qué? Porque nos lleguen alimentos especialmente flatulentos, por ejemplo, las legumbres. ¿Quién no ha tenido muchos gases bajos con las legumbres? Todo el mundo. Hombre, si las pasan por el chino tienen menos. O las verduras, sobre todo las crucíferas. ¿Qué son? La col, la coliflor, coles de Bruselas, la lombarda, esas generan muchísimos gases, nos producen muchos gases. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos el intestino lleno de bacterias, de flora bacteriana, y esa flora bacteriana produce mucha fermentación de los alimentos que llegan a esa zona intestinal, genera gases y la tenemos liada. ¿Por qué? Porque ¿cómo los tenemos que eliminar? ¿Esos pueden ir para arriba? No, nadie atraviesa en sentido contrario el píloro, tienen que salir por debajo. ¿Y cómo salen por debajo? Con un fenómeno que, para no ser grosero, voy a poner como los jeroglíficos, que los que sepan música sabrán interpretarlo. Solemos eliminar los gases en forma de esa palabra, jeroglífico sutil, ¿eh? Hemorroides. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que las padecen? La idea es, situación de la hemorroide, no es una variz de la pierna, no se me confundan, suban, está un poco más arriba, casi tiro la pizarra, señores, de tanto vigor que traigo yo hoy. ¿Dónde está? Aquí donde la espalda pierde su casto nombre, es decir, en el orificio anal. Esto sería la parte de arriba, esto sería la zona genital, que es distinta en varones que en mujeres si no se habían dado cuenta, pero nuestro foco es este. Es decir, nosotros nos vamos a concentrar en este agujerillo. Es el ano.
Y claro, no tanto en la parte de fuera como en la parte de dentro, porque este ano no es una cosa así. No, es una cosa así. Es decir, el ano tiene unos 2 centímetros. Y en esos 2 centímetros es donde está todo el problema, porque luego, si luego no hay problema porque dilata, ya el colon, la parte del sigma se dilata, ahí recoge las heces, pero esta parte que tiene además el esfínter muscular para cerrarlo y no tener pérdidas fecales, es donde está el problema, porque vamos a dibujarlo en plan 3D, que es lo que presta siempre. Dibujamos así en 3D el trozo de ano que hemos cortado. Y como lo hemos cortado, queda así muy guapín. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué tiene por dentro. Esta sería la parte de fuera y esta sería la parte de dentro, que por aquí vienen las heces, para no alterar la dirección de las heces. Idea básica. Aquí hay un plexo venoso, es decir, hay muchas venas. En el cuerpo entero hay muchas venas, pero aquí especialmente para recoger todos los líquidos que llevan las arterias. Y en este plexo venoso hemorroidal, de ahí lo de hemorroides, es donde se produce el problema. Porque claro, acuérdense, puede que usted no tenga hemorroides, pero plexo venoso hemorroidal, salvo que tenga una malformación anal y lo tenga aquello cerrado, lo va a tener. ¿Cómo lo tiene normalmente? Pues lo tiene, a ver si me... Vamos a ponerlo aquí. Cortado de través, usted lo tiene así. Es decir, por aquí están las venas del plexo venoso y aquí no hay ningún problema. Hacen su función, no estorban a la salida de las heces y aquí paz y después gloria. Cuando se dilata es cuando empezamos con las hemorroides, que como todo en la vida tiene grados. Empezamos con el primer grado de hemorroide, que es una variz dilatada y al estar dilatada, por lo tanto, ya protruye mucho. Pero por ahora simplemente es como un tourmalet, un resalte mecánico, no nos da mucha guerra. Claro, si de grado 1 pasamos a grado 2, ya esto pinga, esto cuelga. Ya la cosa va creciendo. Claro, porque la vena, que es lo que hay debajo, va acumulando más sangre, va teniendo más éxtasis venoso, es decir, se le queda ahí parada, se hacen hasta trombos, que trombosar una hemorroide es muy complicado, y va creciendo, y luego, si cronifica, sigue creciendo, de tal manera que en un momento dado puede incluso que nos salga por el orificio anal. Este sería el orificio anal, esto sería la parte del intestino por dentro, y esto sería la vena dilatada, con su sangre dentro. Pero claro, en visión cenital inversa, es decir, desde el suelo en vez de desde el cielo, ¿cómo lo veríamos? Estas grado 3 ya las veríamos así. Este agujerillo lo veríamos, un trozo del agujerillo, pero luego veríamos salir por ahí el prolapso de la hemorroide. Y claro, con la hemorroide prolapsada, por aquí tendría que venir el resto del orificio anal, ahí ya tenemos un problema, porque ya la palpamos. Grado 1 y grado 2 nosotros no la palpamos. Sabemos que las tenemos porque las sentimos, pero no la palpamos. Y luego lo siguiente es el grado 4, que no es ni más ni menos que esto, no hay quien lo meta para adentro. Porque en el grado 3, si nosotros empujamos con el dedillo, con la uña bien cortada, no vayan con unos uñeros del copón y me rompan la hemorroide, empujen con el dedillo suave, esto entra para adentro y no hay problema. Claro, en el grado 4, allí se queda la colita. Estreñimiento. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Porque nosotros tenemos lo que comemos y luego toda la cantidad de secreciones intestinales, digestivas, es decir, el comer más las secreciones. Y esto no crean que es cuestión baladí, es un volumen que puede llegar a 10 litros al día. Es decir, que todo eso no lo podemos perder, porque entonces, como los globos cuando les sueltan la boquilla, estaríamos despegando por la habitación. Todo eso, toda esa carga nos llega al intestino grueso, que es el órgano final del tracto digestivo, que es esa tripilla rodeada de austras, que es así como una oveja lanar con el apéndice por aquí, en la que emboca el intestino delgado. Muy bien, hasta ahí perfecto. En la primera parte nos llega una papilla informe ¿de qué? De restos alimentarios que no absorbemos, tipo fibra, y de elementos alimentarios que pueden ser hasta tóxicos, todo mezclado con secreciones tanto intestinales como pancreáticas como biliares y todo nadando en agua. Bueno, para eso tiene este 1,5 metros de recorrido. ¿Para qué? Para que en sus paredes vayamos absorbiendo el agua. Hay que ahorrar agua, señores, que hay mucha gente que no bebe agua ni en una fiesta y por lo tanto el intestino grueso
Una de sus funciones es, absorbamos agua, que no la perdamos. Claro, luego llegamos al tramo final. Y el tramo final, que son los últimos 25 centímetros, aquí teóricamente tenía que haber una pasta, que ya no es un caldo. Y sí, sé que para estas horas, después de comer y previa a la merienda, es un poco escatológico hablar de esto, pero bueno, el estreñimiento va por ahí. Esto tendría que ser una pasta. Y tendría que abandonarnos, como el desodorante, muy pronto, pero ahí está el problema, cuando aquí se pasa mucho tiempo esta pasta. ¿Qué le pasa? Que el intestino, el ProBIN, dice, oye, yo no sé si es mucho tiempo, no sé si es poco tiempo, pero yo sé que tengo que trabajar, y mi trabajo es desecarla, mi trabajo es extraerle el agua. Dicho y hecho, se pone a sacar agua. Este tramo final saca mucho agua de esa teórica pasta que tendríamos que excretar. ¿Y qué conseguimos? Que esa pasta se convierta, y no son los de joyería, en diamantes. Se convierte en unos auténticos pedruscos de impresión. Claro, esos pedruscos tienen un problema. La pasta normalmente al sentarnos simplemente por gravedad y a poco que empujemos se cae. No hay problema. Claro, esos pedruscos se enganchan y para sacarlos hace falta parirlos. Y claro, cuando uno se pone a parir tiene dos problemas. Primero, el empujar duele y cansa. Y segundo, esta parte del final, que es así graciosilla, porque la gente cree que es solo un agujerillo para que se escapen las cosas por ahí, tiene mucha más enjundia. Es un agujero que visto desde fuera, es un agujero así concéntrico, en el cual hay músculos y hay mucho componente venoso, que si nosotros apretamos, ¿qué conseguimos? Montar aquí un pedrusco de hemorroide. E incluso si apretamos mucho o estamos todo el día en el baño pariendo, al final en la pared acabamos haciendo una raja, que es la llamada fisura anal. Claro, ¿quién se sienta con hemorroides dolorosas o quién se sienta con una fisura anal si cada vez que empieza a parir hasta llora sangre? Claro, porque provoca mucho dolor. Pues eso es una de las causas principales de estreñimiento. Síndrome del colon irritable. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que lo padecen? Este colon estirado de 1,5 metros, que al final acaba por el agujerito que es el ano, y por aquí estaría el ciego. Todo este colon, lo interesante es que los alimentos vayan en este sentido. Claro, porque si van para atrás y nos sale unas heces por la boca, no sería muy placentero. ¿Y para qué tenemos esta estructura muscular? Para ir contrayendo una parte y relajando otra. De tal manera que si nosotros tenemos las heces aquí, el truco está en esta parte de la musculatura, sería esta zona, la relajamos, y esta parte de la musculatura, que sería esta zona, la estimulamos. De tal manera que ustedes alguna vez han sacudido una alfombra o una manguera, lo típico de tirar así y ver la onda cómo va yéndose, alejándose de ustedes. Esto es lo mismo. Esta onda que por aquí aprieta y por aquí relaja, permite que las heces se muevan este centímetro y volvemos a empezar de tal manera que ese es el trayecto. Claro, problema, y problema muy grande, porque esto no solo tiene un cable, porque es 1,5 metros de tripa, es más complicado, tiene bastantes más cables. Y esos cables reaccionan a varios estímulos. Principal estímulo, lo que siempre les cuento, forma parte del sistema nervioso autónomo. Es decir, yo no puedo decir ahora mismo, intestino, contráete, que vamos a hacer unas planchas intestinales. No, eso no funciona así. Él se va a contraer cuando le dé la gana, mayormente cuando note ocupación. ¿Y cuándo se va a contraer también? A lo loco, cuando estemos muy estresados. Es decir, cuando tengamos mucho estrés psicológico. ¿Y cómo se contrae para devenir en un síndrome del intestino irritable? Irregularmente. Es decir, si nosotros tenemos toda la tripilla así, en vez de ir contrayéndose y relajándose, igual se contrae 2 trozos, se relajan, luego se contrae muy gordo, luego se relaja, de tal manera que es un caos, porque se empiezan a formar ondas de contracción que a veces las heces las empujan para adelante, pero otras veces las empujan para atrás. Y otras veces nos duele tanto por tener las heces aquí dentro que se van haciendo más grandes, que lo que hacemos es un movimiento reflejo fortísimo, es decir, de muchísima estimulación, y es cuando tenemos un episodio de diarrea. Ya tenemos el primer síntoma, la diarrea.
Pero no siempre es diarrea, porque otras veces nos contraemos tanto que igual cerramos la espita. Decimos, de aquí no pasa nadie, ala, si queréis rebotar para atrás. Ya tenemos el estreñimiento. Estreñimiento. Que son los dos... ya está. Estreñimiento, que son los dos síntomas principales. Y luego, ¿cuál es lo que nos hace ver que eso no es un cambio normal del patrón defecatorio, sino que puede tener por debajo un síndrome del intestino irritable? La sensación de que después de evacuar quedamos libres. Es decir, como antes de evacuar todo esto está muy irritado, estamos como empujando, como los pujos de los partos, y eso duele. Son los dolores cólicos, sobre todo de la barriga izquierda. Cuando vamos, producimos, soltamos ahí el hongo radioactivo y quedamos como Blas, eso es signo de que igual podemos tener un intestino irritable. Enfermedad celíaca. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Vamos a ver, nosotros tenemos sobre todo el trigo, también la cebada, el centeno, y todavía hay debate si la avena sí o no, pero parece que sí. Lo que está claro que no tiene gluten, estos son los que tienen gluten, los que no lo tienen y por lo tanto se pueden comer son el arroz y el maíz. Eso sin problema, pero claro, ustedes piensen, trigo, harina, ¿qué alimento o qué alimentos preparados no llevan harina en algún momento de su composición? Ese es el problema, no tanto comerse directamente un trozo de pan, sino los contaminantes que tienen todo el resto de alimentos, por eso hay que buscar tanto, porque cuando nosotros venimos aquí y resulta que esa gliadina, esa proteína que viene con esos cereales, la metemos por la boquilla, que es por donde metemos todo mayormente, y nos llega al intestino delgado, después de pasar por el esófago, el estómago, nos llega al intestino, claro, no la podemos absorber, y esa gliadina nos va a empezar a inflamar el intestino. ¿Por qué? Porque la persona que tiene esa enfermedad celíaca, su vigilante, ese vigilante que dice lo que es normal, lo que le gusta y lo que no le gusta, dice, no, yo a mí no me gusta esto. Y en la pared intestinal se empieza a desencadenar la inflamación. Y ojo, la pared intestinal del intestino delgado, la que absorbe. ¿Se acuerdan que nosotros la dibujamos en su día y era como una sucesión de arbolillos de Navidad? Porque estaba muy optimizada para absorber muchos nutrientes y por lo tanto para ganar superficie estaba toda llena de interdigitaciones y cosas así muy arborizadas porque así absorbía más en menos superficie. Claro, esa es la situación normal, pero cuando por debajo la llamada del gafas ese de las narices dice que aquí hay que reaccionar contra esta gliadina que no presta nada, ¿qué pasa? Que empieza esto a inflamarse. Y al inflamarse, en un momento determinado no pasa nada, es una inflamación puntual, pero claro, eso de forma continuada, ¿a qué tiende? El intestino de la persona que tiene enfermedad celíaca. Estas vellosidades se aplanan. Por lo tanto, perdemos superficie absortiva, vamos a absorber mucho menos. Y además, al estar inflamado, se llena todo de agua y el grosor de la pared va a aumentar. Y claro, si nosotros tenemos el grosor de la pared aumentado, quiere decirse que al ser un tubo, si el tubo normalmente iba a ser así, con todas sus interdigitaciones, el tubo por fuera no aumenta de tamaño. Es decir, no crece, pero por dentro, al aumentar la pared, se va a estrechar todo. Es decir, podemos incluso llegar a obstruirnos. Lo que sí que está claro que vamos a hacer es, la gente se confunde mucho y dice, bueno, tener un poco de diarrea no pasa nada. No, es que hay otro síntoma que tienen mucho los enfermos celíacos y que achacan a una indigestión y no es la propia enfermedad celíaca. Si nosotros tenemos los 6-7 metros de intestino delgado, la primera parte, que es el duodeno, que recién justo ha salido el estómago, desemboca aquí. Si esta parte, que no absorbe mucho, absorbe un par de iones y nada más, pero si esta parte se estrecha por la inflamación, el alimento choca. Y al chocar el alimento, ¿qué hace? Dar la vuelta. Y al dar la vuelta, ¿qué hace? Vómitos. La persona con enfermedad celíaca tiende a vomitar mucho. ¿Por qué? Porque se le ha estrechado el duodeno. Luego sí, luego en toda la parte del yeyuno y del ilio, en todo el resto de los metros de intestino, como las vellosidades se han aplanado,
pues claro, no mete dentro del cuerpo todo lo que tiene que meter y empieza a haber demasiadas cosas por aquí. Deberían haber sido absorbidas, pero como no hay superficie, y van arrollando hasta el intestino grueso, y al ir arrollando, ¿qué hacen? Primero, ya sabemos que arrastran agua. Por lo tanto, esto es como una ola, no es la canción del jurado, ni mucho menos, es que es como una ola de contenidos digeridos, pero no absorbidos. Y a la vez, como todo eso está digerido y no absorbido, y está arrastrando y arrastrando, hay hidratos de carbono, hay proteínas, hay grasas. La persona que tiene enfermedad celíaca nota que sus heces, cuando las mira en el baño, son muy raras, porque dependiendo de lo que coma hay veces que son heces que flotan, otras veces no flota. Unas veces son unas heces muy teñidas, cuando come más proteínas, otras veces son más blanquecinas, cuando come hidratos de carbono. Por lo tanto dice, ¿pero yo por qué no produzco siempre lo mismo? Simplemente es por esta mala absorción. Así que acuérdense, no se olviden de los vómitos de las personas con enfermedad celíaca y luego la mala absorción. Apendicitis. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que la padecen? Voy a pintar la parte final del colon con el rabillo, que es la apendicitis, y luego por aquí entraría el intestino delgado. Es decir, el flujo de la papilla que ya empezaría a conformarse como heces, tiraría por aquí por arriba. ¿La idea cuál es? ¿Para qué tenemos ese rabillo ahí? ¿Alguien se lo ha planteado? Pues lo tenemos como un vestigio, porque realmente no tiene ninguna función. Su principal función era inmunológica. ¿Por qué? Porque todo, aquí voy a poner la tilde, porque todo el tracto digestivo, toda la parte del colon, en la pared tiene células de las defensas para defenderse de todo lo que hemos comido. Pues esto era como una estación de almacén, reserva, descanso. Entonces realmente funcionaba así, pero como ahora tenemos defensas en todo el intestino, esto ya no nos vale para nada y nos provoca su mera existencia, este es el apéndice, nos provoca el riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros, imagínense, voy a dibujar un apéndice en gordo. Sería el apéndice así con la pared y sería un saquillo así, rarito, cuya pared sería fina, tendría la luz dentro. Claro, tiene un problema, que esta salida de aquí, si la tapamos, la tenemos liada, porque no tiene otra salida el caldo de heces que hay ahí y los bichos que están ahí. Imagínense que la tapamos porque esta pared crece. Se pone más ancha y por lo tanto acaba cerrando la salida. Es la causa principal, esta que finamente se llama hiperplasia linfoide, es decir, crece el tejido linfoide, el tejido de linfocitos que tiene ese apéndice, pues crece tanto que obtura la salida de ese gusanillo. ¿Y qué empieza a pasar? Claro que se llena. Ya está lleno de heces, no tanto de heces, sino de las preheces y de bichitos. Tiene también sus arañas, en forma de arañas, ya saben, pero son bacterias las que tenemos. Claro, pero es que estas fermentan el caldillo que tenemos aquí y es lo que produce que se hinche. Cuando se hincha, nosotros empezamos a tener síntomas. Ya empieza a itis, ya empieza a inflamarse. Pero si no ponemos ningún remedio, ¿qué pasa? Que esta hinchazón acaba adelgazando la pared, que puede estar cerrada, y la adelgaza tanto, imagínense que pone un punto de adelgazamiento aquí en la pared, y luego sigue la pared hinchada de todo este caldo que tenemos de bacteria y de heces, y llega un momento que hay tanta presión aquí, y es tan fina la pared que se rompió. Eso ya es la peritonitis. Y ustedes pueden decir, bueno, pues con que no se desarrollen los tejidos linfoides ahí, ya, pero es que también hay otra causa. Y ya saben ustedes, tengo ese mantra yo contra el estreñimiento. Si nosotros no hipertrofiamos este tejido linfoide, sino que colamos aquí un mondongo de heces, lo que se llama normalmente un fecalito, litos, piedra, y fecal, ya lo pueden ustedes imaginar, se cierra. Y una vez que cerremos la salida del apéndice al cierre, que es la parte final del intestino grueso, ya tenemos la secuencia apendicitis. Apendicitis, si no me opera, va a devenir en peritonitis, y si deviene en peritonitis, se rompe y ya lo tenemos todo liado. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvide suscribirse al canal y activar los avisos.